Queridos amigos testigos de Jehová y compañeros de Fuerza La Soriana, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería considerar con ustedes un artículo que publicó la ciudad Watchtower en su texto diario de fecha 5 de octubre de 2015, que voy a leer a todos ustedes porque quiero reflexionar con ustedes lo que la Watchtower nos dice en este texto diario y contrastarlo con los hechos históricos para que se vea cuánta mentira enseña esta organización falsa de la Watchtower, cuántas contradicciones que son fácilmente evidenciadas para desenmascararlos, para mostrarlos que son unos falsos maestros que solamente enseñan mitos, fábulas, cuentos de hadas que solamente se lo pueden creer credulones, gente ignorante, gente con poca instrucción y gente con poco interés de usar el cerebro para meditar, pensar. Veamos a continuación, voy a leerles a ustedes el texto diario de fecha 5 de octubre del corriente mes para poder reflexionar con ustedes este texto diario. Veamos pues, queridos amigos. Aquí tenemos el texto diario de fecha lunes 5 de octubre último, bajo el título Jehová conoce a los que le pertenecen, 2 Timoteo 2:19, y se lee como sigue, queridos amigos. A finales de 1914, algunos de los estudiantes de la Biblia se decepcionaron por no haber ido al cielo. Además, durante 1915 y 1916, la oposición externa frenó la obra de predicar. Y por si fuera poco, tras la muerte del hermano Russell, en octubre de 1916, surgieron graves desacuerdos internos. 4 de los 7 miembros de la junta directiva de la corporación Watchtower Bible and Tract Society se rebelaron, vamos a subir acá, contra la decisión de que el hermano Rutherford estuviera al frente de la organización. Intentaron causar divisiones entre los hermanos, pero en agosto, fíjense en esta fecha, pero en agosto de 1917 abandonaron Betel. Una limpieza en toda regla. Asimismo, algunos cedieron al temor al hombre. Sin embargo, los estudiantes de la Biblia en conjunto reaccionaron bien a la labor refinadora de Jesús y estuvieron dispuestos a hacer los cambios necesarios. Debido a ello, Jesús los consideró cristianos verdaderos, trigo simbólico. En cambio, rechazó a todos los cristianos falsos, los que estaban en la congregación y los que se hallaban en las iglesias de la cristiandad. Quiero leer esto nuevamente y pónganselo, tengan ustedes bien presente esto que voy a repetir, grábenselo en su mente porque voy a reflexionar esta parte que se menciona acá con respecto a esta limpieza famosa de estos esclavos malos que se manifestó después de la muerte de Russell. Fíjense, vamos a leer otra vez, dice acá arriba, dice, algunos hermanos estuvieron en contra de que el hermano Rutherford estuviera al frente de la organización. Intentaron causar divisiones entre los hermanos, pero en agosto de 1917 abandonaron Betel. Fueron echados. Dice que fue una limpieza a toda regla. O sea, fue un periodo de refinación y limpieza, no se olviden, en agosto de 1917, que fue un periodo de refinación y limpieza, toda regla. Asimismo, algunos cedieron al temor al hombre. Sin embargo, los estudiantes de la Biblia en conjunto reaccionaron bien a la labor refinadora de Jesús. ¿Ve? Es un periodo de zarandeos, de refinación y limpieza. Y dice que algunos estudiantes de la Biblia en conjunto reaccionaron bien a la labor refinadora de Jesús y estuvieron dispuestos a hacer los cambios necesarios. Debido a ello, Jesús los consideró cristianos verdaderos, trigo simbólico. Bueno, teníamos que ver dónde hay pruebas de que Jesús los consideró como trigos simbólicos, fuertes tallos de trigo, cristianos verdaderos. Porque esto es lo que dice la Watchtower, pero tiene que mostrar las pruebas que Jesús haya dicho eso,
que los haya considerado como cristianos verdaderos. ¿Cómo fue que se han enterado que Jesús los consideró como cristianos verdaderos? ¿Se comunicó con el esclavo fiel y discreto por email, por un ángel o por el Espíritu Santo? ¿Cómo fue que se sintió complacido con este grupo de cristianos verdaderos, de fuertes tallos de trigo simbólico? Que me diga cómo tienen pruebas de que Jesús estuvo complacido con este grupo de cristianos. Y dice, en cambio, rechazó a todos los cristianos falsos, los que estaban en la congregación y los que se hallaban en las iglesias de la cristiandad. Bueno, comentando el texto diario que ha publicado la Sociedad Watchtower para el día 5 de octubre, que hemos leído, la Watchtower pues cuenta pues que durante los años de 1914 1916, muchos estudiantes de la Biblia abandonaron la Sociedad Watchtower porque pensaban que iban a ser arrebatados para ir al cielo, para estar con Cristo en su reino, porque se suponía que en 1914 vendría el Armagedón y que todos los gobiernos gentiles iban a ser hechos añicos como el vaso del alfarero, y ya todos los gobiernos gentiles en la tierra iban a desaparecer y ya no iban a estar gobernando la tierra, sino solo un único gobierno mundial, que era el reino de Dios ejerciendo poder sobre la tierra a través de los cielos con Jesucristo y sus cristianos que formarían su cuerpo de los 144.000. Muchos de los de la Biblia estaban seguros que ellos iban a ser arrebatados para el 1914, puesto que el pastor Russell les había asegurado que en 1914 Jesús volvería en la nube del cielo con todo poder y gloria para hacer el Armagedón y destruir a todos los gobiernos de la tierra, todos los gobiernos gentiles, para que se cumpliera la profecía del tiempo de los gentiles en la tierra, que culminaría en 1914 con la destrucción de todos los gobiernos en la tierra. Y eso no ocurrió pues porque no vino el Armagedón y Jesús no vino para hacer la labor de destruir los gobiernos gentiles en la tierra. Por lo tanto, el tiempo de los gentiles no acabó en 1914 como enseña los de Jehová. Después la Watchtower después nos dice pues que después de la muerte del pastor Russell, que es el punto importante, que fue en octubre de 1916, hubo una pugna después de quién iba a tomar el poder de la sociedad. En principio Russell dejó en su testamento que iba a haber una junta de directores que iban a tener a cargo la edición de la revista de la Atalaya, que iba a estar a mano de 5 personas que él había puesto en su testamento, que iban a ser los que iban a tener la responsabilidad de la edición de la revista de la Atalaya. No había ningún heredero del trono como presidente de la Sociedad Watchtower, y que esto tenía que estar en una junta, como digo, de un número de 5 o 6 directores, o 7, si no me equivoco, que iban a formar parte de esa junta de editores de la revista La Atalaya. El puesto de presidente estaba libre desde octubre hasta el año siguiente de 1917, el mes de enero. Hubo 3 meses de vacancia, que fue octubre, fueron 2 meses, noviembre y diciembre, que no había nadie en el puesto de presidente. Pero ya Rutherford tenía muchas ambiciones personales también. Y había un séquito de seguidores de él que lo veían un hombre inteligente, un abogado astuto y que tenía supuestamente mucho conocimiento bíblico, y consideraban que él podía ser la persona idónea. En cambio hubo otro grupo que no estaba de acuerdo con Rutherford de la forma como él quería apoderarse tomar el poder de la sociedad, y se opusieron a él fuertemente, porque ya no se había vuelto ya un dictador, no consultaba con los directores ciertas decisiones importantes. Cuando la Watchtower publicó el DVD Fe en Acción 2010, se ve la película de este DVD número 1, que cuando los veterinistas bajaron a almorzar encontraron un libro, un tomo
de los estudios de las escrituras, que era supuestamente el séptimo volumen, que se llamó el Ministerio Terminado, que estaba puesto en la mesa, como se ve en el video. Y después se ve, la voz dice que hubo un grupo de directores que emplazaron al juez Rutherford porque él no había consultado con ellos para la publicación de ese libro y se les había pasado por alto. Puesto que al leer este libro, seguramente hallarían cosas que no estaban bien, pero en principio el hecho de que se pusiera en la mesa de los betelitas un libro que no tenían conocimiento los demás directores por orden de Rutherford mostró su carácter autoritario, pues, y por eso lo emplazaron al señor Rutherford, no como lo dice la Watchtower, que tuvieron ambiciones personales estos directores y se opusieran a Rutherford porque tenían ambiciones personales. No, se habían opuesto porque Rutherford era un dictador y no respetaba pues al directorio, no lo tomaba en cuenta. Y por eso se molestaron con Rutherford, no por ambiciones personales, sino le dijeron, ¿por qué usted ha publicado este libro y lo ha puesto en la mesa de los betelitas sin habernos consultado a nosotros para ver si estamos de acuerdo con el contenido de ese libro? Y la Watchtower lo llama el esclavo malo, que fueron un grupo de directores, que fueron 4, que dice la Watchtower que se rebelaron y que hubo un grave cisma interno dentro de la Watchtower después de la muerte de Russell. En 1917, cuando los directores lo emplazaron pues a Rutherford, en julio de 1917, cuando publica el Ministerio Terminado en el mes de julio, creo que fue por la fecha, algo así, el 27 de julio, no me acuerdo exactamente la fecha, cuando puso los libros en la mesa de los betelitas, en 1917, ¿no? Si es la fecha que dije, ¿no? 1917, ya. Esa es la fecha correcta, 1917, el 27 de julio, por ahí. Puso el libro, pues, ahí en la mesa de los betelitas para que lo leyeran, lo recibieran calientito, salido del horno, para que ellos lo pudieran leer. Los otros directores se molestaron, pues, y emplazaron a Rutherford por su mal proceder. Pues la UAS la pone en diferenciación como 4 directores manifestados como esclavo malo que se habían rebelado contra Rutherford. No, esa es la versión que cuenta de la Watchtower porque es la que le conviene, pero hay que escuchar también la versión de los que se fueron, porque estaban opuestos a Rutherford, que es que debería escuchar también a la otra parte, ¿no les parece? En todo juicio se escucha al acusado y al acusado y al demandante y al demandado, ¿no? A los dos se les debe escuchar, ¿no? Al que demanda y al demandado, pues. Entonces, si la Watchtower va a dar su versión, hay que escuchar también otra parte, pues, del que es acusado, ¿no? Por la Watchtower. ¿Por qué ellos se habían opuesto a Rutherford para saber otra versión? La Watchtower pone la versión suya que le conviene, diciendo que eran 4 directores que se habían opuesto como si fueran locos, como si fueran ambiciosos, que tenían deseos egoístas, ambiciones personales, etcétera, etcétera. Que es el único fin que busca la Watchtower es desvirtuar la realidad, lo que realmente ocurrió, para ponerlos mal a estos señores, ¿no? Ponerse como el esclavo bueno ellos y el esclavo malo aquellos que fueron echados de Betel en 1917. Dice que en ese año salieron de Betel el esclavo malo. Fueron 4 directores que se opusieron, y les voy a decir su nombre para que sepan ustedes quiénes eran. Eran los señores Robert Hirsch, el señor Alfred Ritchie, el señor Isaac Hoskins, o Isaac Hoskins, y el señor James D. Wright. Esos fueron los 4 directores que se habían opuesto directamente al señor Rutherford. Pero había otro más que era importante, que estaba en Inglaterra y que lo hicieron regresar a Nueva York, que era el señor Paul Johnson, que era un gran discursante, un hombre muy inteligente, un hombre muy elocuente para dar discursos, y que era un hombre que le hacía la competencia como discursante a Rutherford tranquilamente, y él era el representante de la Watchtower de Nueva York en Inglaterra. Rutherford lo dejó en la calle en 1917 y lo sacó de Betel, tal como hizo después con otros detractores como Olin Moyle y Walter Salter. Johnson se opuso a Rutherford también. O sea, en realidad fueron estos señores que he mencionado más el señor Paul Johnson, que fueron todos sacados de Betel en 1917. Y la Watchtower dice en este texto diario que fue una verdadera
limpieza y refinación. O sea que en 1917 dice que Jesús hizo esa limpieza y se sintió complacido con esa limpieza y con lo que se habían quedado en Betel y que los aprobó como fuertes tallos de trigo. Claro, es un mito, ¿no? Porque es muy fácil de mencionar a Jesús que los aprobó, pero no muestran las pruebas de cómo hizo esa aprobación Jesús. Le mandó una carta desde los cielos a señor Radford. ¿Cómo supieron que Jesús los había aprobado como fuertes tallos de trigo? Nadie lo sabe. Lo dice la Watchtower, lo dice el cuerpo gobernante y suficiente. Pero hasta ahora no me muestran ninguna evidencia de que Jesús se haya complacido con estos señores betelitas que eran fuertes tallos de trigo, los más capacitados, los más capaces, que mostraron ser fieles y discretos, etcétera, etcétera. Y que el Señor Jesús se sintió complacido. Pero muchos de ellos se ponen a pensar que la Watchtower nos había contado otra versión diferente, diciendo que esa refinación y limpieza no se hizo en 1917, como dice este texto diario, que fue el año en que fue sacado de Betel ese esclavo malo, esos 4 directores que les he leído, que son los señores Hirsch, Ritchie, Hoskins, Wright, y también fue sacado Paul Johnson. Entonces, queridos amigos, la Watchtower dice que Jesús se sintió complacido y que fue Jesús que hizo esa limpieza. Y me está diciendo que fue el año de 1917 que fue el periodo de refinación y limpieza. Que fue ese año. Y que Jesús se sintió contento en 1917 de haber sacado a esta gente de Betel. ¿Qué les parece, amigos? Ahora, la otra reflexión es la siguiente, ¿no? La Watchtower, ustedes deben recordarse, queridos amigos de Jehová que me están escuchando, que esta religión que se hace llamar la verdadera, enseñó por más de 85 años, queridos amigos, que Jesús hizo ese periodo, esa hora de refinación y limpieza de su templo espiritual en la tierra, lo hizo en 1918 y no en 1917, y lo enseñó por 85 largos años. La Watchtower en el 2012 cambió la doctrina de la inspección, diciendo que esa inspección que hizo Jesús de su templo espiritual para limpiar del esclavo malo que se había manifestado en estos directores, para sacarlos de Betel, para hacer esa refinación y limpieza, ocurrió en 1918. Quiero mostrarles como evidencia este anuario de 1975 que se lee como sigue, amigos, para que sepan qué fecha fue la fecha de refinación y limpieza del templo espiritual. En el anuario de 1975, queridos amigos, que vemos en pantalla, en la página 87 la Watchtower dijo claramente lo siguiente: Jehová y su mensajero del pacto, Jesucristo, vinieron a inspeccionar el templo espiritual en 1918 de la era cristiana. Entonces comenzó el juicio con la casa de Dios, con su templo espiritual, y un periodo de refinación y limpieza. Entonces comenzó el juicio con la casa de Dios y un periodo de refinación y limpieza. Malaquías capítulo 3 versículos 1 al 3, primera de Pedro 4, 17. Y continúa diciendo: otra cosa también sucedió. Hombres que manifestaban las marcas de un esclavo malo se presentaron y figurativamente empezaron a golpear a sus coesclavos. Jesucristo había predicho cómo se trataría con estos. Al mismo tiempo, mostró que una clase de esclavo fiel y discreto se manifestaría y dispensaría el alimento oportuno. Como hemos visto, queridos amigos de Jehová y Pueblo General, en la misma Watchtower dice en su anuario que Jesús vino a hacer la refinación y limpieza de su templo espiritual en 1918 y no en 1917, como dice este texto diario de fecha 5 de octubre de 2015, que habla que Jesús vino en 1917 a hacer una limpieza a su templo espiritual y que esto fue en agosto de 1917 cuando salieron ese esclavo malo de Betel
y ya no estuvieron más allí. Es decir, sacar a este esclavo malo que estaba creando problemas en Betel, discordia, para quedarse con el esclavo bueno, que Jesús al final se complació de ellos como fuertes tallos de trigo, conforme dice la Watchtower en este texto diario de fecha 5 de octubre, que Jesús se sintió feliz con este esclavo que quedó en Betel después de la limpieza, que fueron fuertes tallos de trigo, y que fue en 1917, en el mes de agosto, que fueron echados de Betel. Vuelvo a repetir, si eso fue cierto que en 1917 fueron echados por Jesús de Betel, ¿para qué entonces vendría Jesús en 1918? Para hacer esa misma limpieza, de refinación y limpieza, cuando Jesús ya lo había culminado en 1917, conforme reconoce la Watchtower en este texto diario que hemos leído. ¿Se ve la contradicción de una religión falsa que enseña mentiras? Ustedes dirán, bueno, un año de diferencia no le hace. No, sí, sí le hace. No es igual haber nacido uno en 1980 que haber nacido en 1981. Porque ese año de diferencia crea muchos problemas. Por ejemplo, para obtener licencia de conducir, ese año un añito de diferencia es importante, ¿verdad? Es importante ese año de diferencia. Uno quiere sacar una licencia, quiere obtener la mayoría de edad. Una cosa es tener 17 años y otra cosa es tener 18 años. Y la diferencia es abismal. Por eso es importante la fecha exacta. Pero la Watchtower nos dijo que la inspección para hacer esa refinación y limpieza de su templo espiritual ocurrió en 1918 y así lo enseñó la Watchtower por más de 85 años como la verdad. Pero como la Watchtower descartó esta doctrina de la inspección, diciendo que ya no fue en 1918, sino que más bien fue en 1914 y duró 5 años hasta 1919, o 4 años que terminó en enero de 1919. Entonces, la Watchtower, al cambiar esta doctrina que enseñó por más de 85 años, que decía que la inspección del templo espiritual hecho por Jesús para hacer esa refinación y limpieza de su templo, fue en 1918, se enseñó por 85 largos años. 85 largos años. Pero en el 2012 la sociedad Watchtower, en el 6 de octubre de 2012, la Watchtower da un discurso en el Teatro Stanley diciendo que la inspección no fue en 1918, sino que fue en 1914 y duró 4 años hasta enero de 1919. Yo me pregunto, ¿no? Siempre me he preguntado si la inspección es una realidad. Y la Watchtower dijo que tenían evidencia más que suficiente, o sea, tenía pruebas más que suficientes que indicaban que Jesús hizo la inspección en 1918. Para que después de tantos años de haber enseñado una mentira me digan que la inspección no fue en 1918, sino que fue en 1914, se dan cuenta que esta religión es ultra falsa, porque si realmente Jesús hubiera hecho una inspección en 1918 y la Watchtower tenía evidencias de ello, sería imposible cambiar la fecha, pues ya lo he dicho en otro video, que es imposible. Pero la Watchtower en este texto diario, por eso lo me estoy mencionando nuevamente en este video, porque la Watchtower ha publicado un texto diario de fecha 5 de octubre de hace un par de días atrás, diciéndonos a nosotros que Jesús hizo la limpieza y refinamiento de su templo espiritual en 1917. Entonces, ¿para qué vendría Jesús en 1918? Imposible, ¿verdad? Y que dice que los halló como fuertes tallos de trigo al resto ungido que quedó en Betel después de haber sacado al esclavo malo. Quedó un grupo de cristianos ungidos, los más capaces, que Jesús los consideró como fuertes tallos de trigo. En 1917, queridos amigos. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser verdad, amigo testigo de Jehová que me está escuchando en este momento? ¿Cómo puede ser verdad eso? Si la Watchtower nos dijo en una atalaya de fecha 15 de agosto de 1991, en la página 17, párrafo 17, la Watchtower nos dijo que el Israel espiritual o resto ungido estaba formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, en que salió de ella para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si esto es verdad, que el resto ungido estuvo inmerso en la organización de Satanás hasta 1919, en que salió de ella para hacer la voluntad de Dios, ¿cómo puede ser verdad lo que dice este texto diario, que Jesús se complació del resto ungido que había quedado en Betel después de haber echado al esclavo malo en 1917? Se complació de este esclavo remanente
de los más capacitados, que demostraron ser fuertes tallos de trigo y que Jesús se complació de ellos. Sin embargo, en la Atalaya, 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17, la Watchtower, Sociedad Anónima, nos dijo que el resto ungido estaba formando parte de la organización de Satanás, envueltos con el diablo, ahogados por la mala hierba de Satanás, hasta 1919, en que recién pidieron perdón a Dios por sus pecados y transgresiones, para hacer luego la voluntad de Dios a partir de 1919. Entonces, ¿cómo es verdad lo que dice este texto diario? De que Jesús se complació en 1917 de este esclavo remanente que quedaba en Betel después de haber sacado al esclavo malo. Si este esclavo estaba formando parte de la organización de Satanás en ese momento. Por eso digo que esta religión enseña mitos, mentiras, cuentos de hadas, que se cruzan, sus publicaciones se entrecruzan, se contradicen. Y eso no es posible en una religión que se llama la religión verdadera, porque lo que dice la Watchtower en el texto diario de fecha 5 de octubre de 2015 se contradice o se desdice con lo que publicaron en la Atalaya del 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17, que nos decía que el restungido hasta 1919 estaba formando parte de la organización de Satanás, es decir, estaban en desfavor de Dios, en pecado grave. Veamos pues esta Atalaya de 1991. Aquí nos está hablando de la profecía de Oseas. Aquí lo vemos acá arriba. Aquí vemos de que vamos a leerlo de acá. Vamos a leerlo de acá. Dice, ¿cuánto nos animan pues estas conmovedoras palabras de Oseas, capítulo 3, versículo 5? Los hijos de Israel volverán y ciertamente buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y ciertamente vendrán retemblando a Jehová y a su bondad en la parte final de los días. Esta profecía tuvo su primer cumplimiento en el año 537 antes de la era cristiana, cuando los judíos regresaron del destierro en Babilonia a la tierra prometida. En tiempos modernos, empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto, aquí está el punto. En tiempos modernos, esta profecía de Oseas, capítulo 3, versículo 5, tiene un segundo cumplimiento, decía que en tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto, fíjense ustedes, cuando el resto del rey espiritual, o sea, el resto ungido de esa época del año 1919, salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Y la Watchtower está reconociendo en esta atalaya, de fecha 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17, que el resto ungido estaba formando parte de la oración de Satanás hasta 1919, en que salió de ella para buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Y esto había ocurrido porque el resto ungido se había involucrado, había roto su neutralidad al apoyar la Primera Guerra Mundial, de haber enviado soldados para que ayuden en el ejército, dejando la conciencia del cristiano estudiante de la Biblia, hoy testigo de Jehová, iban a servir como enfermeros en los campos de batalla, sabían su uniforme, y a la vez la Watchtower se plegó con el gobierno del presidente norteamericano, el presidente Wilson, dejando a plena libertad de los estudiantes de la Biblia para que compraran los bonos de libertad, los bonos de guerra, para financiar la guerra, y los muchos estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová, compraron dichos bonos para financiar la Primera Guerra Mundial y ayudar a Estados Unidos a que venciera la guerra. Y ahí se trata, que la Watchtower reconoce que hasta 1919, que fue ya el año siguiente en que acabó la Primera Guerra Mundial, los estudiantes de la Biblia, con Rutherford, estuvieron involucrados con el gobierno mundano, con Estados Unidos, el presidente, haciendo causa común con el presidente Wilson, apoyando la guerra, comprando sus bonos de guerra para financiarla, dejando que los estudiantes de la Biblia pudieran ir a servir en el ejército como labor de ayuda en las enfermerías, trasladando cosas, claro, no cargando un fusil, nada de esas cosas, pero sí iban a la guerra con sus uniformes para ayudar a los heridos en la guerra, o para llevar telegramas, hacer labores de mensajería. Y así estuvieron uniformados muchos estudiantes de la Biblia que sí se alistaron en el ejército.
Y no solamente eso, sino que la Watchtower en el año 1918 pidió a los estudiantes de la Biblia orar para que Estados Unidos ganara la guerra, respondiendo al pedido que hiciera el presidente Wilson a los norteamericanos, y la Watchtower se plegó a eso. Por eso el resto ungido estuvo manchado, estuvo en pecado durante esos años de la Primera Guerra Mundial, porque rompió totalmente esa neutralidad cristiana. Y por eso la Watchtower pone acá pues muy claramente que en 1919 el resto del rey espiritual salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová su perdón y su bondad. Y eso, de eso se trata, y eso se trata de su transgresión, porque estuvieron en pecado, formando parte de la organización de Satanás, apoyándola, la organización de Satanás apoyándola totalmente en un asunto que la Watchtower debió mantenerse neutral. Entonces es imposible que en 1917, después de haber sacado el esclavo malo, Jesús se haya sentido complacido con el esclavo que quedó en Betel, porque estaban formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, apoyando la guerra. Entonces estos textos diarios son puros cuentos chinos, son engaños que muy pocos testigos se pueden dar cuenta, porque tienes que conocer la historia, tienes que estudiar, amigo, estudia la historia de la Watchtower, y cuanto más sepas de su pasado oscuro y escabroso, podrás darse cuenta, como me doy cuenta yo, que existen artículos que la Watchtower publica ahora que son mentira, que son artículos o afirmaciones contradictorias que contradicen otros artículos anteriores que decían otra cosa diferente. Esta no es la religión verdadera. La Watchtower eliminó los tipos y antitipos. Es decir, ya para la Watchtower no existe un suceso del pasado que prefigure algo del presente. Y ha abolido muchas cosas, como los Jonadabs, que decían que era la grande muchedumbre, lo asociaban a los de ahora como los Jonadabs modernos. Y ahora resulta que ya no representan, los Jonadabs de la antigüedad no representan a la grande muchedumbre, como se enseñó por décadas, como la verdad. Cuando la Watchtower eliminó los complementos, los tipos y los antitipos, eliminó uno importante que tenía que ver con justamente con la inspección. Porque la Watchtower decía que cuando Jesús hizo su inspección a su templo natural en el primer siglo y sacó los mercaderes del templo e hizo una limpieza profunda de su templo, eso había ocurrido 3 años y medio después que Jesús fuera bautizado en el Jordán y fuera ungido con el Espíritu Santo. Y la Watchtower dijo que eso iba a tener otro cumplimiento en tiempos modernos, cuando Jesús fue ungido como rey en su reino, y 3 años después del surgimiento de Jesús en su reino en 1914, 3 años y medio después, caía en el año de 1918. Iba a hacer una limpieza a su templo espiritual. Porque 3 años y medio después del otoño de 1914, que es el mes de septiembre, más o menos, pasa el año de 1918. De todas maneras, sumemos el mes de septiembre octubre de 1914, en que supuestamente Jesús empezó a reinar en su trono, y 3 años y medio después de haber sido ungido como rey, 3 años y medio después, como paralelo del primer siglo, hizo una limpieza a su templo espiritual en la tierra para sacar al esclavo malo, para hacer una refinación y limpieza a cabalidad. Entonces, la Watchtower, con la doctrina de la inspección 1918, esa doctrina arrastraba un cumplimiento posterior al que Jesús había realizado en el primer siglo, cuando sacó y limpió al templo de los mercaderes, y los sacó y los botó a patadas, a latigazos, ¿se acuerdan ustedes? Pero eso había ocurrido justamente 3 años y medio después que Jesús fuera ungido con el Espíritu Santo en el Jordán cuando se bautizó, y que 3 años y medio después entró a su templo. La Watchtower decía que eso iba a tener otro cumplimiento en tiempos modernos, que era cuando Jesús iba a ser ya no ungido con el Espíritu Santo, sino ungido como rey en su reino, y eso ocurrió en el año 1914, más o menos por el otoño, que significa septiembre-octubre en 1918. Y si eso le sumamos 3 años y medio después, como paralelo del primer siglo, caía en el año 1918, y no en 1917. Pero lo curioso del caso es que la Watchtower no podía decir que Jesús hizo la inspección en 1917, porque entonces no serían 3 años y medio después, sino 2 años y medio después, para que caiga en 1917.
Pero la agua estable se vio atada a los 3 años y medio después que caía en 1818, que afirmó que la limpieza de su templo espiritual para refinarlo y limpiarlo fue en 1818, porque estaba atada la Watchtower al primer siglo, cuando Jesús, como digo, 3 años y medio después de su bautismo, hizo la limpieza de su templo, sacando los mercaderes del templo. Y la Watchtower decía que eso era tener un segundo cumplimiento que iba a ser en tiempos modernos, y que eso había ocurrido en 1914, cuando Jesús había sido ungido como rey en su reino, y que 3 años y medio después, el mes de agosto, el mes de septiembre, octubre de 1914, Jesús fue a su templo espiritual, que cayó eso cayó en 18, pues en los primeros meses, y que fue a hacer una limpieza del templo espiritual. Pero los hechos históricos demostraron que la limpieza no fue en 1818. Rutherford sacó al esclavo malo en 1917. Entonces, en realidad no había ningún paralelo, pues, ni un tipo ni un antitipo para hacer la limpieza, porque los hechos históricos muestran que la limpieza fue hecha en 1917 y no en 1918, fue un año antes. Y ahí lo dice la Watchtower en este texto diario, por eso lo estoy mencionando, la contradicción. La Watchtower está reconociendo en este texto diario que la limpieza fue en 1917. Pero si la Watchtower hubiera puesto el año 1917 como la fecha de limpieza, porque la Watchtower sabía que fueron votados de Betel y Jamás en 1917 fueron votados, no coincidía pues con los 3 años y medio, pues, porque serían más que 2 años y medio. De 1914 a 1917 serían 2 años y medio. Pero el antitipo era 3 años y medio, entonces la Watchtower se vio atada al año 18 para decir que fue ese año la limpieza. Pero como vemos, la limpieza real, según la historia, no fue en 1918, sino en 1917. Por eso en la Watchtower se ve la necesidad de borrar los tipos de este tipo porque no calzaban, porque no tenían ningún cumplimiento secundario con lo que ocurrió en el primer siglo, porque mientras una limpieza ocurrió 3 años y medio después del bautismo de Jesús, la otra limpieza, supuestamente, que es también un mito, porque eso es mentira, es un mito, esa supuesta limpieza ocurrió 2 años y medio después del año 1914, que supuestamente Jesús fue ungido como rey en su reino. No coincidía, no empataba el año. Entonces no podía haber un segundo cumplimiento idéntico porque había divergencia de años. Pero la Watchtower forzó esa fecha para hacerla coincidir, le puso el año 1918, sabiendo que era una mentira, porque ese año ya hace rato que ya habían sido echados el esclavo malo de Betel, como dice la Watchtower, que fue en el mes de agosto de 1917. De ninguna manera en 1918. Queridos amigos, entonces esa es la revelación que yo estoy haciendo acá, que esta revelación es falsa, que sería pura mentira, pues, ¿no? ¿Cómo Jesús pudo haber sentido, dice este texto que Jesús se sintió complacido con este esclavo que había quedado en Betel después de haber echado el esclavo malo en 1917, y se sintió feliz y complacido, que demostraron ser fuertes tallos de trigo que no habían sido opacados ni ahogados con la mala hierba de Satanás el diablo? Cuando por otro lado vemos en una atalaya del 15 de agosto de 1991, en la página 17 de párrafo 17, que este esclavo, este resto ungido, este resto de la ley espiritual, estaba formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, en que salió de ella finalmente para hacer la voluntad de Dios. Para que vean ustedes cómo esta Watchtower publica tantas mentiras, que solamente una persona que conoce el pasado, un poco tiene conocimiento de la historia de la Watchtower y algunas publicaciones antiguas, puede darse cuenta de la mentira, del engaño de esta organización falsa, mentirosa, engañadora, tramposa, que enseña puras mentiras, mitos, leyendas, cuentos de hadas. Y yo lo pongo acá porque esto no es odio, simplemente estoy mostrando las pruebas, mostrando las atalayas con evidencia que existen contradicciones, pues, vergonzosas. Yo lo único que hago es correr el velo de sus mentiras, de sus engaños, puesto que Jesús jamás pudo haber sentido complacido con este esclavo de 17 que había quedado en Betel, este resto ungido, porque estaban formando parte de la nación de Satanás en 1917, porque esta atalaya de 1991 que les acabo de mostrar dice que este resto ungido estaba formando parte de la nación de Satanás hasta 1919. Entonces, obvio, con dos dedos de frente te das cuenta que es imposible lo que la Watchtower afirma en este texto diario del 5 de octubre, de que Jesús se sintió feliz y complacido con este resto ungido. Porque dice que había demostrado ser fieles tallos de trigo, sí, pero por otra atalaya te dicen que este ungido estaba formando parte de la nación de Satanás hasta 1919. Entonces, ¿cómo Jesús pudo haberse sentido complacido de un resto ungido con fuertes tallos de trigo si hasta 1919 estaban formando parte de la nación de Satanás el diablo?
¿Cómo es posible que la UASTA puede enseñar tantas mentiras? Y hay contradicción, porque cuando uno enseña mentiras, vienen las contradicciones. Es cuando un delincuente lo llevan, lo detienen y le piden de su declaración, da diferentes versiones y se comienza a contradecir. La contradicción de una persona que es llamada por la policía como sospechosa de un asesinato, un robo, etcétera, etcétera, un delito. Las contradicciones es la primera evidencia o el primer indicio de que tú eres el culpable del tal delito, porque tú no eres consistente en tu declaración. Si tú eres inocente, tu declaración debe ser la misma, invariable con el tiempo, no la puedes cambiar ni dar una primera versión, después una segunda versión, otra tercera versión, porque eso te delata como un mentiroso, engañador, y que tú eres un farsante, y que tú eres el culpable. La Guastar cae en lo mismo, comienza a dar versiones por una atalaya de una forma, por tanto tengo una historia diferente, ¿no? Y después te publica otra atalaya, otro artículo por ahí, como este el texto diario, que te da otra historia totalmente contradictoria de lo que había dicho antes. ¿Por qué? Porque todo es mentira, tanto la primera como la segunda, todo es mentira. Y las mentiras se contradicen entre ellas. Y la UASTA es una organización mentirosa, porque todas sus doctrinas se contradicen con otros artículos publicados sobre el mismo asunto. La gran mayoría existen contradicciones, como esta que acabo de mencionar, con pruebas irrebatibles. Espero, amigos, que esto les haga reflexionar de que la UASTA pues, no es la religión verdadera de ninguna manera, queridos amigos. Piénsenlo bien, mediten y revisen esta literatura que he puesto acá en pantalla para que vean que esto no son mentiras, ni odio, ni cuento chino, que la Basoli odia la Watchtower, que esto, no, que es una calumnia de los apóstatas, no, estos son evidencias claras, contundentes. Acá presento los hechos para que ustedes se den cuenta cómo son los mentirosos, pues. Que la Watchtower sea mentira. Y recuerden lo que la misma Watchtower ha dicho en la tarea del 1 de diciembre de 1991, en la página 7, que la religión que sea mentiras no puede ser la verdadera. Muchas gracias, amigos.